quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego. Generación de tanto daño como de aprendizaje físicamente. Una herida, hermanos, dicen que puede sanar con el tiempo, que el tiempo sana las heridas físicas y emocionales. Las heridas, hermano, escucha, pero por más una herida, por más que sane, siempre dejará una cicatriz. Qué importante poder entender. En veces pensamos que Dios no ha hecho nada en nuestra vida porque seguimos teniendo ahí las cicatrices. En veces las cicatrices profundas que requieren atención y cuidado para una sanación especial, hermano. ¿Qué es? Trato de entender un poquito a los que están en el área de la salud, a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos o técnicos en urgencias médicas, porque ya no se les llama paramédicos. Hermanos, trato de entenderlos cuando ven una herida. Yo creo que la atención y el cuidado que se le dé a esa herida va a ser fundamental para la sanación que pueda tener. Es importante saber cómo se va a atender esa herida. En este caso, hablando del alma y del espíritu, tenemos que tener cuidado cómo decirle a Dios que sane nuestras heridas. Y encontré algo que me gustó mucho, hermanos. No siempre, escuche, no siempre seremos culpables de las heridas que las personas nos hacen. No siempre. Pero sí somos responsables de curarlas. En veces estamos esperando a que alguien venga y cure nuestras heridas, que alguien sane esas heridas que dejó la orfandad cuando éramos muy pequeños, algún maltrato. No somos responsables, pero somos de quien nos las causó, pero sí somos responsables de sanarlas. Me llama mucho la atención cómo Proverbios capítulo 20-30 da esta palabra tan fuerte, hermano. Las señales de las heridas son la medicina, hermano, para lo malo. ¿Sabes qué te está diciendo aquí Dios? Prácticamente Dios te dice, te voy a empoderar con lo que te hicieron daño. ¿Sabe usted, hermano, cuál es el antídoto o la curación cuando te pica un alacrán? ¿Qué te untan, hermano? ¿Qué te inyectan? Hermanos, hoy Dios te ha traído a este lugar para que escuches esto. Con lo mismo que te hicieron daño, voy a levantar tu vida. Con lo mismo que te lastimaron, dice Dios, hoy quiero hacer algo grande en tu vida. Con la misma herida, con la misma cicatriz, dice Dios, hoy voy a usarla como medicina para lo malo que te está pasando a ti. Jamás debemos de avergonzarnos, hermano, de las heridas que nos han dejado. Jamás debemos de avergonzarnos, hermano, de ese fracaso familiar. Y ahí quedó la herida. Jamás debemos de avergonzarnos, hermano, de ese divorcio que tuvimos. Jamás debemos de avergonzarnos de ese fracaso económico que tuvimos. Jamás debemos de fracasar, de sentirnos avergonzados por ese daño que nos causaron de niños. Debemos de decirle a Dios, Señor, yo quiero que esa herida sea la medicina para este mal que yo estoy teniendo. Quizás el día de hoy Dios te trajo porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida y quiere traer restauración. ¿Cuántas veces, hermano, queremos poner, imagínate, en una cesárea, me estoy yendo al extremo, en una cesárea, hermanos, queremos poner un simple curita. Es necesario que partamos de que hemos tenido una herida en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Hermano, que a lo mejor nos toca reír, pero que no fue tan fácil cerrar ese negocio. Que nos toca reír, hermano, pero que la cicatriz de haber perdido tal cantidad de dinero ahí está.
Hermanos, que a lo mejor nos toca que la gente nos vea, hermanos, pero andar por la calle sabiendo que venimos de un fracaso matrimonial. O venimos cargando con esa cicatriz de que a lo mejor la familia que nosotros tenemos nos ha causado mucho daño. O vamos por la vida, hermanos, sabiendo que venimos de un fracaso laboral o de un fracaso estudiantil. Hermanos, cada uno, y tan respetuoso es, hermano, cada uno de nosotros venimos con las marcas de nuestras propias heridas que la vida, hermanos, nos ha dejado. Pero hoy Dios, a través de Proverbios, nos viene a decir, hermanos, que esas marcas de esas heridas, dice Dios, van a ser la medicina con la que voy a ayudarte. Mira, quiero contarte una historia que tú sabes. Dice la Biblia que había un hombre llamado Lázaro. Él ya estaba muerto. Él ya estaba en su tumba. Y hay una palabra que me llama mucho la atención. Cuando Jesús se acerca a la provincia donde estaba habitando ahí, hermanos, Lázaro, se acercan las hermanas y le dicen, Lázaro ha muerto. Y Jesús dice, quiero ir a verlo, quiero ver su sepulcro, quiero verlo, hermanos. Y lo sorprendente es esta palabra que le dicen, él ya huele mal, él ya apesta, él ya quiere. Hermanos, yo no quiero ser contigo agresivo. Gracias. Pero ¿sabes qué? Muchas veces vamos por la vida con nuestras cicatrices. Vamos en la vida con nuestros problemas, con nuestras angustias, que las personas dicen, ¿sabes qué? Él ya quiere su problema. Su problema ya le invadió. Su problema, él ya está contaminado. ¿Sabes qué me refiero cuando decimos está contaminado? Nunca te has topado con personas que te hablan con tanta rigidez, que te hablan tan duros, que son tan agresivos contigo, hermanos, porque su corazón está bañado. Prácticamente es un corazón que está amargado. La palabra de Dios es clara, de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona como te habla, una persona como se expresa, es lo que tiene en su corazón. Quizás en veces decimos, y nos volvemos como los gruñones y los agresivos. Hermanos, ¿sabes qué? Simplemente estamos expresando lo que está en nuestro corazón. Y cuando Jesús se acerca al sepulcro de Lázaro y lo quiere abrir, le dice, no lo abras, él ya apesta, él ya está echado a perder, él ya se murió. Sabes, hermano, muchas veces han dicho de nosotros el fracaso, la herida que pasó en tu vida, lo que te pasó a ti, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, en tu economía, con tus hijos, en tu trabajo. Dice, te dejó noqueado, lo dejó muerto, de esta no se levanta. Pero dice la palabra de Dios que Jesús dijo, remuevan la piedra, y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Jesús hizo esta palabra y Lázaro salió de la tumba. Hoy Dios te ha traído aquí para que tú escuches esto. Sal fuera. ¿Por qué me bajan el volumen? Sal fuera. Sal fuera. Sal fuera de donde te quiso meter esa herida. Sal fuera de donde te dejó noqueado ese matrimonio, ese problema familiar, esa economía, esa enfermedad. Hermanos, si Lázaro, que estaba muerto, fue capaz de salir adelante, hoy cuanto más nosotros, con la ayuda de Jesucristo, Dios nos dice, no está todo perdido. Aunque para las demás personas nosotros ya estemos perdidos. Hermanos, ¿sabes qué escribió el salmista? Y dijo, muchos son los que dicen de mí, ya no hay salvación. Escuchen lo que escribió el salmista, ni siquiera Dios le ayuda. Iba caminando el salmista y él escuchaba que la gente decía, ni Dios lo ayuda. Así dice el salmo, ya no hay salvación para él en Dios. Quizás vamos caminando por la vida y las personas nos dicen, a él ya no lo ayuda Dios. A él ve cómo lo dejó ese problema. A él ve cómo lo dejó esa enfermedad. A él ve cómo lo dejó esa situación y Dios lo ayuda. Pero hoy Dios nos dice, sal fuera y levántate. Hermano, muestra las cicatrices que te dejó. Y dile, Señor, con esas cicatrices, como dice tu palabra, que sean medicina para restaurar lo malo en mi vida. Quiero contarte una historia, hermanos,
que viene en Job capítulo 1. Si gustas acompañarme, quizás todos lo hemos leído, Job capítulo número 1. Job 1. Dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañes. Job era un hombre que vivía normal. Job era un hombre que tenía todo bien, hermanos. Y escucha, hermanos, lo que dice a partir del 13. Un día aconteció que sus hijos, a los hijos de Job y hijas, comían y bebían vino en la casa de su hermano, el mayor. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y asnas, paseando cerca de ellos. Y acometieron los heveos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solo escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayó sobre ellos y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y él: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendecido. La herida de Job fue fatal. La herida de Job, hermano, fue determinante en él. En un instante, toda la vida de Job cambió. En un instante perdió casa, en un instante perdió familia, en un instante perdió propiedades, en un solo instante perdió segundos, hermanos, perdió toda su vida, hermanos. Cuando le dieron todas las malas noticias, hermano, rasgó su ropa, se echó ceniza en señal de duelo, en señal de luto, hermanos, y ahí estaba la herida. Pero Job expresó esta palabra y dijo: Dios dio y Dios quitó, hermano, porque Job entendía perfectamente que en medio del dolor, que en medio de la angustia, él está en las manos de Dios. Sabes, hermano, puede ser que muchas veces nos pase esto. En un instante, hoy, hermano, tú puedes sentirte contento, puedes decir: ¿qué más le puedo pedir a la vida? Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi negocio, tengo mi familia, tengo una estabilidad, tengo trabajo, estoy completamente bien, hermano. Asegúrate de estar en las manos de Dios. En un instante puede cambiar toda nuestra vida. Hoy yo te pregunto: ¿cuántos de los que están pasando por una situación complicada que te ha dejado una herida, te imaginabas estar en este momento pasando por eso? Quizás nunca te imaginaste, hermano. De un momento a otro toda tu vida empezó a cambiar, todo se empezó a derrumbar, todo se empezó a caer, todo empezó a fracasar, hermano. Pero guarda en tu corazón y di las palabras de Job: yo sé que Dios dio y que Dios quitó. ¿Sabes qué quiere decir esto, hermanos? Que ni aún en lo malo, ni aún en las heridas que nos deje la vida, podemos darle lugar al enemigo en nosotros. Nosotros tenemos que decir: aún en lo malo, yo sé que Dios está obrando. Yo les decía a unas personas en la semana: ¿por qué el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, no podía salir? ¿Quién era el culpable? Cuando estaba en Egipto, ¿quién era el culpable de que Moisés no pudiera sacar al pueblo? Faraón. Y Faraón, ¿por qué no los dejaba salir? ¿Quién estaba tratando en el corazón de Faraón? ¿Quién? Dios. Yo he escuchado predicadores que dicen: es que Faraón
el diablo tocaba su corazón. No dice la Biblia eso. La Biblia dice que Dios endurecía el corazón de Faraón y por eso no podían salir. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que ni aún en las cosas malas que te pasan, ni aún en las cosas malas que me pasan, podemos darle la gloria al diablo, podemos darle la gloria al enemigo, decir, yo sé que si estoy bien por Dios, yo sé que si estoy mal por Dios, porque Dios da y Dios quita cuando Él quiere. No le entregue al enemigo nada de usted, ni su enfermedad, ni sus heridas. ¿Cuántas veces decimos, es que llegó el diablo y me robó el negocio? Mugroso diablo. El diablo dice, yo, mi caso te hago, está haciendo una guerra acá en otro lado. Tú no le digas a él, tú tienes control de mi vida, por eso me pasan cosas malas, no. Las heridas que nos pasan en nosotros, aún Dios tiene control. Escucha, yo no sé cuántos todavía no se duermen por el calor y cuántos están entendiendo esto, hermanos. Aún las heridas que nos ha dejado la vida, Dios tiene control de esas heridas. Dios tiene control de todo. Es más, te lo voy a decir de otra manera. ¿Lo quieres escuchar? Dios tiene control de ese fracaso económico. Dios tuvo el control de ese divorcio. Dios tuvo control de ese problema familiar. Dios tuvo el control de lo que pasó en tu casa. Dios tuvo el control de lo que pasó en tu salud. Dios tuvo el control de la enfermedad. Porque Dios dio y Dios quitó. Nadie más tiene el poder sobre nosotros. Así es el poder de Dios. Yo te decía ahorita algunas de las heridas, hermano, algunas de las heridas que nos causaron. No somos culpables, pero somos responsables de decirle a Dios que nos sane. No podemos andar en la vida, hermanos. Hace muchos años, 20 años, conocí a una persona que tenía un problema, traía una herida en la calle y pedía dinero, no sé quién le tocó. Y llegaba la persona y te enseñaba la herida. Y nunca se la atendió. No podemos andar por la vida diciendo, mira la herida que tengo, mira la herida que tengo, mírale. Tú podrás decirle, mira la cicatriz que me dejó aquella herida, mira la cicatriz que me dejó, pero la herida está sanada, pero la herida está restaurada, pero aquí están las cicatrices, pero no duele, porque sí ha sanado. No puedes andar por la calle diciendo, es que fracasé en un negocio. Hermano, ¿a poco fracasó en un negocio? ¿Y de qué era? Es que invertí todo mi dinero y quedé en la ruina. ¿Y eso cuánto fue? Pues sí, fue reciente, hace como 35 años, hermano. Ya tuviste que haberte restaurado, hermano. Ya tuviste que haberle pedido a Dios. Aquí está la herida, pero ahora está sana. Que únicamente te quede la cicatriz. No puedes andar por la vida pidiendo una limosna de caridad, pidiendo una limosna de ternura, pidiendo una limosna de amor. Ha llegado el momento de decirle a Dios, aquí está mi herida, aquí está mi herida, Dios, ven y sánala, y que solamente quede la cicatriz. Pero hay heridas que sí nos ocasionamos nosotros mismos. Cuando estoy hablando en lo espiritual, hermano, cuando nos autolesionamos, cuando nos autolastimamos. Y la Biblia te cuenta la historia de aquel hombre llamado David, el rey David, que se provocó una gran herida. ¿Y sabes cuál fue esa herida? Cuando pecó con Betsabé. Quedó dañado, quedó marcado. Su relación con Dios se quebrantó. Dice la palabra de Dios, hermano, que David, después de que pecó con Betsabé y después de haber mandado matar a su esposo, él le oraba a Dios. ¿Y sabes qué pasaba en la vida de David? No lo sentía. No sentía a Dios en su vida. Él entonaba cantos, le cantaba a Dios y en ese momento él no sentía la presencia de Dios. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿En cuál pasaje David te cuenta que él mató a Goliat? ¿En cuál pasaje te cuenta David que él mató a Goliat? En ninguno.
En ninguno. La historia que conocemos es porque Samuel la contó. ¿En cuál pasaje de la Biblia David te cuenta que pecó contra Betsabé? En el Salmo 51 te cuenta, hermano. ¿Sabes por qué? Porque las glorias, porque las victorias, esas se quedan ahí, hermano. Pero las heridas hay que exponerlas, las heridas hay que sacarlas, hermano. Cuando alguien te hace daño no puedes guardarte, ni puedes quedarte en tu trinchera. Por eso, hermanos, David nunca habló, David nunca escribió y dijo, enfrenté a un gigante. Nunca vamos a saber lo que David sintió al momento de enfrentar al gigante. Solamente el profeta Samuel escribió y dijo todo lo que había sucedido. David se lo guardó en su corazón, hermano, porque no le dio tanta importancia a eso. Pero cuando David fue herido a consecuencia de su pecado, cuando David ya no sentía la presencia de Dios, cuando David ya no sentía el Espíritu Santo, lo escribió en el Salmo 51 y dijo, no me eches de delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu, regrésame el gozo de tu salvación. Estaba exponiendo su herida y dice la palabra de Dios que Dios le sanó, que Dios le restauró. No escondas tu herida, no escondas el daño que te hicieron. Ven y exponlo a la presencia de Dios. ¿Cuántos pasajes tiene el libro de Job? ¿Alguien sabe? 42. ¿Sí? 42 pasajes. Y más de 41 pasajes Job los utilizó. Bueno, Moisés, que fue el que escribió el libro de Job, fueron utilizados para exponer la herida de Job. No sé si me explico. De los 42 pasajes, más de 41 pasajes fueron utilizados para hablar de la herida que había en Job. Hablaron de cómo perdió su familia, de cómo perdió su economía, de cómo perdió sus propiedades, de cómo llegó la esposa y Job pensando que iba a encontrar un refugio en su esposa después de esa gran herida y ese fracaso. La esposa volteó con Job y le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y entonces te mueres? Ya solamente Job no tenía problemas físicos, económicos, espirituales, ni familiares, sino ahora también matrimoniales. Se enfermó, fueron con sus amigos y los amigos le decían, eso te pasa porque hiciste algo en contra de Dios. Eso te pasa porque algo hiciste. Se quiso poner con Dios, hermano, más de 41 capítulos exponiendo a la herida. Hermanos, y cuando la herida sanó, solamente se habla un versículo y dice, y Dios le regresó todo lo que le había hecho. Y todo le regresó el doble, dijo, y le dio las hijas más hermosas. ¿Sabes por qué? Porque las bendiciones, hermano, lo que pasa en tu vida, lo disfrutas tú. Pero cuando tienes una herida, hay que traerla a los pies de Dios. Y se tarda, y si te tardas 41 capítulos diciéndole a Dios, esta es mi herida, tárdate 41 capítulos, pero expon la herida que está en tu corazón para que Dios la sane. No se vale venir a la iglesia durante 10 años y seguir teniendo la misma herida. No se vale venir a la iglesia durante 20 años y seguir trayendo la herida abierta, que duele, que duele, que duele, y que todavía decimos, no me hable de eso, no me diga eso, porque toda la herida está reciente. Apenas pasaron 38 años. No se vale que en unos cuantos versículos tú puedas decir, y Dios me restauró, y Dios trajo sanidad, y yo me levanté, y ahora soy bendecido por la presencia de Dios. En el Salmo 41, David expresa su herida, y Dios le sana. Job habla durante tantos capítulos, hermano, y que en el medio de exponer su problemática, en medio de exponer su herida que tenía Job, hermanos, encontramos una hermosa frase de Job que dice, yo he sufrido mucho, yo tengo muchos problemas, me pasaron muchas situaciones, yo sé que Dios da y Dios quita, pero cuando Job recibe sanidad, dicen los grandes sabios de la Biblia, es cuando Job expresa y dice, en medio de todos mis problemas, en medio de todas mis angustias, Job levantó su voz y dijo, pero yo sé
que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, dice. Él dijo, yo sé que mi sanador vive. Yo sé que mi sanador está dispuesto a tocar mi vida y mi corazón. Y Dios le sanó. Hubiera sido muy triste, hermanos, que no nos hablara toda la historia de Job. No te lleves tus situaciones a tu casa ni a tu vida. Si estás aquí, es porque Dios quiere hoy sanar esa herida. Hoy Dios quiere darte el poder sobre esa herida. Como leíamos en el Salmo, hermanos, 20:30, dice, la marca de las heridas es la que va a ser medicina para todo lo malo que te pase. Tú vas a decir, a mí eso no me afecta porque yo ya vengo de allá. Yo le decía a mi esposa al principio de los años, hace 18 años, cuando iniciamos con el ministerio, el primer año, o los primeros, no tanto el primero, quizás el segundo y el tercer año, fueron años muy difíciles. Años que a lo mejor, situaciones muy complicadas. Y ahora le digo a mi esposa, a las personas, digo, ahora lo entendemos, que simplemente estábamos en la escuela, estábamos en la universidad. Ahora todo lo que pasa decimos, ya lo viví, ya lo entiendo, ahora ya sé por qué, ahora ya sé el modo, ahora ya sé cómo actuar, ahora ya sé qué. Ahora nosotros podemos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios está con nosotros, hermano. Eso que te pasó, eso que tú viviste, eso que quizás a nadie le contaste que está ahí, dice Dios, eso es lo que te va a hacer fuerte, dice Proverbios 20:30, eso es lo que te va a restaurar, eso es lo que te va a sanar, eso es lo que te va a levantar. Hermanos, dale poder a tu herida. ¿Cuántos le quieren dar poder a su herida, hermanos? Y decir, con lo mismo que me quisieron matar, es con lo que me voy a levantar. Con las mismas palabras que me quisieron dañar, es con lo que yo me voy a empoderar en el nombre de Jesucristo. Dale poder a tu herida. Yo casi quiero terminar, hermano. Dice el Proverbio 23:29. Entonces, ¿para quiénes son los ¡ay! ¿Y para quién es el dolor? ¿Para quiénes son las rencillas? ¿Para quiénes son las quejas? ¿Para quiénes son las heridas en balde? ¿Para quién son los ojos llorosos? Escucha este hermoso proverbio. ¿Sabes qué dice este proverbio? Vas a dejar que los ojos llorosos, otra versión dice, los ojos morados, a lo mejor esa se la surtieron, hermano. Dice, los ojos llorosos. Vas a permitir que que todas tus quejas. Dice, me llama mucho la atención. Vas a permitir que tus heridas sean en balde. Necesitas darle poder a tu herida. Hoy literal, tienes que levantarte y tienes que decir, ya fueron muchos ya fueron muchas noches en las que me levantaba, ya fueron muchos días en los que yo caminaba en mi recámara solo y decía, ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué me pasó a mí? Ay, ¿por qué a mí? Ya fueron muchos días en los que un día abriste la puerta de tu casa y caminaste sin rumbo y decías, ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué a mí? La Biblia no dice que esté mal, pero la Biblia te está diciendo, vas a permitir que todo lo que pasaste sea en balde. Vas a permitir que todo el dolor que te llevó a aquella decepción, yo sé que para muchos de ustedes, para muchos de nosotros, todavía parecería como fue ayer, cuando nos dieron aquella mala noticia que nos causó tanto dolor en nosotros. Y que lo revivimos, que escuchamos una música y nos revive el dolor, que olemos algo y nos trae la sensación del dolor, que vemos ciertas imágenes y decimos, no, eso no, a ese lugar yo no, porque lo revivo, porque lo siento. Dice la Biblia en este proverbio, vas a permitir que todo ese dolor sea en vano. Dale poder a tu herida. Dice, entonces vas a dejar que las heridas sean balde.
vas a dejar que todas esas lágrimas que lloraste sean en vano. Ha llegado el momento de que Dios quiere restaurar tu vida y darle poder a tu herida. Quizás por último momento y sin el afán de torturar a nadie. Pero ¿te acuerdas cuando pasó eso? ¿Cómo lloraste? ¿Cómo gritaste? ¿Te tiraste en el piso? ¿Te aventaste en la cama? Pusiste aquella almohada y gritabas y no podías creerlo y decías, no, ay, a mí no, no puede estarme pasando a mí. Yo escuchaba que le pasaban a otras personas, pero a mí no. Y te golpeteabas con esta pregunta en tu mente, no está pasando, no es a mí, no soy yo. Hoy la Biblia dice que todas las lágrimas que lloraste, que esos ojos rojos que se te pusieron, de tanto llorar por el daño que te hicieron, hoy ha llegado tu momento y Dios te dice, vengo a darle valor a cada lágrima. Yo te pregunto, ¿cuánto lloraste? Todo eso que lloraste, dice la Biblia, cada lágrima le voy a dar poder, cada lágrima le voy a dar valor, cada llanto, cada grito, cada ay, dice el proverbio, le vengo a dar poder en tu vida. Ya sé qué está pensando. Es mucho el poder que me van a dar, porque fueron muchas las lágrimas que lloré. Es mucho el poder que Dios me va a dar, porque fueron muchos los ay que grité. Es mucho el poder que Dios me va a dar, porque la herida fue fatal. La herida fue de muerte. Sabes que las personas que están cerca de nosotros, te lo he explicado, aquel que prometió amarte y cuidarte, o aquel que no lo prometió, pero que por naturaleza debería de amarte y cuidarte, es quien en veces más daño nos ha causado. Es quien en veces más nos ha lastimado. Pero hoy Dios quiere restaurar eso. La Biblia nunca te dice que borrará la herida. Pero hoy Dios quiere cicatrizar esa herida. Que tú puedas contar y tú puedas decirle, yo tuve un negocio hace 20 años y fracasé y lo perdí todo. Y lo cuentas como si nada. Sí lo cuento, porque la herida ahí está, pero está cicatrizada, porque Dios dio y Dios quitó, porque yo sé que mi Redentor vive. Y podrás platicar, es que hace años me pasó esto y me pasó aquello, y lo cuentas así como si nada, así. Porque la herida está ahí, pero Dios ha cicatrizado. Porque Dios ha cicatrizado. Y hoy quiero terminar contándote lo que dice Isaías 53. La más grande, empoderada de todas las heridas. No hay una herida como la que te voy a contar. En el libro de Isaías, capítulo 53. Escucha. Habla de la herida de Jesucristo. ¿Sabías tú lo que te voy a decir? Sin la herida de Jesús, hoy no estuviéramos nosotros aquí. Tuvo que haber una herida, pero una herida que se empoderó, una herida que obtuvo poder, una vida que tuvo un poder sobrenatural que hoy nos permite estar cada uno de nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, escribe el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él. Escucha, quedó como raíz de tierra seca. Ya no hay más parecer en él, ni hermosura le veremos. Quedó sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y fue rechazado entre los hombres. Fue un varón de dolores, experimentó el quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y nadie le tuvo por estima. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido y por abatido de Dios,
Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida hemos sido nosotros curados. Escucha, por su herida hemos sido nosotros curados. Has llegado aquí. Hay una herida más grande que tu herida. Hay una herida más grande que mi herida. Hay alguien que sufrió más que tú. Hay alguien que tuvo un dolor más grande que tú. Y fue Jesucristo. Por su herida ha sido curado. Por su herida ha sido restaurado. Dice la palabra de Dios, hermano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó su camino, mas Dios cargó en Él toda nuestra maldad. Y angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus angustiadores enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado a la cárcel y sin juicio fue quitado. Dice la Biblia, experimentado en dolor y en quebranto. Ha llegado el momento de decirle a Dios, aquí están todas mis lágrimas, te las vengo a entregar, todo mi dolor. Aquí vengo delante de ti, que tú eres el autor y el consumador de la fe. Le llaman a Él el experimentado en dolores. Él sufrió todos los dolores para cuando tú le platiques tal o cual, Él te va a decir, te entiendo perfectamente de lo que me estás hablando. Hay una letra que se llama N en el calendario hebreo. Tiene una forma como de una ancla. Aún en la actualidad, cuando los enemigos de los judíos, del pueblo de Dios, les hacen daño y los localizan afuera de sus casas, afuera de sus negocios, les ponen este símbolo como de una herradura volteada, una C volteada, que significa N. Que ellos en el hebreo, o los musulmanes, le dicen, es la N de Nazareno. Y dicen, en esa casa vive un nazareno. Vive, por eso le ponen N. Y lo etiquetan para hacerle daño. Y lo etiquetan para agredirlo. Y lo etiquetan para matarlo. Hoy sin miedo ni temor, dile, yo sigo al de la N, yo sigo al nazareno, yo sigo al nazareno. Yo sé que Él llevó todos mis dolores, todos mis quebrantos, y su herida tiene poder todavía para sanar mis heridas. Quiero invitar a mis hermanos de la alabanza mientras que te leo esto. Cómo se asombraron muchos, dice Isaías 52, de Jesús, de tal manera que fue desfigurado su parecer de los hombres. Su hermosura ya no existió más en Él. La Biblia nos cuenta en los evangelios que había un hombre que iba en el camino y ciertos hombres lo asaltaron, dice la Biblia, y lo golpearon y lo hirieron de muerte. Pasó un samaritano y me llama mucho esta frase, dice la Biblia, y Él curó sus heridas. El buen samaritano representa a Jesús. Y cuando dice que lo llevó, ¿a dónde lo llevó? Al mesón. ¿Sabes qué es el mesón? La iglesia. Jesús toma al herido, sana sus heridas y va y lo entrega a una iglesia. No es casualidad que existan las iglesias.
Y va y le dice al mesonero, ¿quién es el mesonero? Dice, no, yo no respondo. El pastor. Y le dice que te lo encargo. Me llama mucho la atención que la Biblia no dice que llevó, que este samaritano llevó al mesón y que le dijo al mesonero, cúrale las heridas. No. El samaritano, él curó las heridas. El pastor no cura las heridas. El pastor no sana las heridas. Es Jesús quien lo hace. Y él decide ponerte en iglesias. Y le dice al pastor, te lo encargo, te la encargo, cuídalo. Y si algo se gasta en él, dice, gástalo. Yo te lo repondré después. Estás aquí porque Dios ha visto que en el camino alguien nos golpeó y nos dañó de muerte. Y desde pequeño te dijeron, tú no sirves para nada. Siempre serás el fracasado. Porque has emprendido un negocio tras otro y te ha salido todo mal. Porque hemos tenido problemas familiares, económicos. Porque estamos enfermos. Porque estamos heridos simplemente del alma. Vamos a cantar la de a tus pies. Gracias. Y alguien nos dañó. Y te digo algo, se ensañó con nosotros. Llámale vida, llámale destino. Se ensañó y fue cruel con nosotros. Pero un día llegó la presencia de Jesucristo a nosotros. Que te dice, yo por eso te traje aquí. Quiero sanar tus heridas. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Pero que hoy pases no como otras veces. Hoy pasa como dice Proverbios 23, 29. Vengo con todos mis ay. Vengo con todo mi dolor. Vengo con todos mis conflictos. Vengo con todas mis quejas. No quiero que mis heridas sean en balde, ni las lágrimas que he derramado sean en balde. Acércate a la presencia de Dios. Acércate a este altar y dile, Dios, aquí están mis heridas. No te vayas. No te vayas con ese acumule de heridas. Ya estás aquí. El mesonero ha hecho su trabajo. El samaritano ha hecho su trabajo y te trajo aquí. Él sanó tus heridas. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere sanar tus heridas. Va a quedar la cicatriz. Sí va a quedar la cicatriz. Pero quedas restaurado. A tus pies del corazón. Y a Dios a tus pies.